Viajemos hoy a Roma, pocos años después de la muerte de Jesucristo. El ruido es ensordecedor. Carros con ruedas de madera cruzándose en las calles empedradas, pregones de mercaderes que gritan para llamar la atención, latigazos contra la piel de un esclavo y en el aire el olor a incienso se mezcla con el hedor de los desagües. El mundo en ese tiempo se rige por el sol, las lunas y los caprichos de Nerón, el emperador. Al pueblo, mientras tanto, se le entretiene con juegos de gladiadores. Los pregones que los anuncian dicen «sangre nueva» en el circo. Y lo que para ti hoy parece una injusticia era la base del sistema. Lo que hoy podrías llamar tragedias eran sus espectáculos. En medio de este caos, esta brutalidad y esta opulencia desmedida, vivía un hombre que pensaba de manera muy diferente a los demás. Había nacido en un extremo del imperio, en Córdoba, Hispania, y se llamaba Lucio Anneo Séneca. Era filósofo, dramaturgo, político y tutor del emperador. Disfrutaba de una vida sin problemas materiales, era famoso, era influyente y, sin embargo, lo que más valoraba era el silencio interior. De una forma constante se preguntaba cómo se puede vivir una vida digna cuando todo y todos los que te rodean, en un intento insensato de ofrecer esplendor, se empeñan en impedirlo. Mientras el imperio romano se expandía por medio de guerras, él escribía: «No hay un camino fácil desde la tierra hasta las estrellas». Reflexionaba sobre la brevedad de la vida, sobre el tiempo y sobre cómo se nos escapa en charlas vacías, en alimentar ambiciones que nos desgastan o en prisas que nos roban la paz. Vivir deprisa es morir antes. Y no es una metáfora. Lo decía como quien ha visto de cerca cómo el alma se marchita cuando el cuerpo corre sin tener una dirección clara. Séneca observaba a los hombres más poderosos de Roma y comprendía que no eran libres, eran esclavos de su propia urgencia. En una de sus cartas a Lucilio le escribió: «No es que tengamos mucho tiempo, es que perdemos mucho». Y sigue siendo cierto 2000 años después. Mientras el fuego del imperio empezaba a consumirlo todo, Séneca hablaba de virtud, de equilibrio y de templanza. Él entendía que la verdadera grandeza no está en conquistar territorios, sino en dominar tu propio carácter. Él decía: el hombre sabio no busca más días, busca más vida dentro de cada día. Séneca intentó gobernar desde la filosofía e invitó a reflexionar sobre cómo el hombre debe de estar por encima de la opulencia. Fue un extraño en su tiempo y quizá por eso sigue siendo actual en el nuestro. Su principal enseñanza sigue siendo válida: pon distancia entre ti mismo y toda esa locura externa que hay a tu alrededor. 100 años después, Roma ya no era la misma. El imperio se había vuelto pesado, estaba lleno de intrigas, fronteras amenazadas y, sobre todo, corazones cansados de placeres y de opulencia.
Y es entonces, en ese escenario, cuando apareció Marco Aurelio, un emperador que no quiso el poder, pero que lo aceptó como un deber. Su principal enseñanza sería cómo hacer para luchar contra la locura interna. Y pasó buena parte de su vida en campaña, durmiendo bajo tiendas, en medio del barro, el frío y el miedo. A su alrededor solo había guerras. Era un militar. Sin embargo, dentro de él buscaba silencio y escribía por las noches a la luz de una lámpara de aceite. Y no lo hacía para otros, sino para él mismo. Esas páginas, que fueron escritas sin intención de ser publicadas, terminarían siendo uno de los textos más sabios de toda la historia de la humanidad, sus meditaciones. Decía, poco es cuanto pide el hombre para vivir felizmente, pues a los dioses pertenece darle el que no necesite nada para su felicidad. Y así resumía su filosofía. No hablaba de moral ni de apariencia. Él entendía, como Séneca, que tu única tarea como ser humano es la de ser un buen hombre. Él hablaba de ejemplo, de coherencia entre lo que piensas, dices y haces, y como hombre y como general de sus ejércitos, le torturaba el pensamiento de cómo podía ser él un hombre bueno cuando debía enviar a miles de hombres a morir. Su alma estaba agotada, pero entendía algo esencial. No se puede gobernar a otros si no eres capaz de gobernarte a ti mismo. Y decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre, sé uno de ellos. Cada día escribía para mantener la calma, para recordarse lo que realmente importaba. Él decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y añadía, tú tienes poder sobre tu mente y no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. En pocas palabras, no controlas el mundo, pero sí puedes controlar cómo lo miras. Su imperio podía arder, pero su mente se mantenía en pie. Mientras sus ejércitos alzaban espadas, él levantaba una idea. El verdadero enemigo no está fuera, sino dentro de nosotros. La paz que buscamos en el mundo empieza por una batalla interior, la de dominar nuestros impulsos, nuestros juicios y nuestras emociones. Y en eso Marco Aurelio y Séneca fueron hermanos sin conocerse. Uno hablaba desde la reflexión y el otro desde la acción. Pero ambos compartían una certeza. No controlas el mundo, controlas cómo lo miras. Tu única provincia gobernable es tu mente. Quien se conquista a sí mismo vence todas las guerras. Sin embargo, si no aprendes a gobernarte, ¿qué importa si conquistas el mundo o si eres el más poderoso o el más popular? ¿Qué importa? Vivimos en una época en la que todo parece urgente, todo. Cada sonido es una alerta, cada mensaje exige una respuesta y cada día comienza como una carrera. Y curiosamente, es una carrera que nadie recuerda haber decidido empezar a correr. Nos enseñan a vivir acelerados, a competir, a compararnos, a llenar el tiempo
como si fuera un enemigo, pero nadie nos enseña a detenernos. Nos dicen que el éxito es correr, pero ¿hacia dónde? La prisa en hacerlo es casi como una anestesia. Corremos para no sentir, corremos para no pensar, corremos para no mirar aquello que nos duele. Y Séneca lo advirtió hace 2000 años. El mayor obstáculo para la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Estamos tan ocupados preparándonos para vivir que en realidad nos olvidamos de vivir. Marco Aurelio también lo sabía. En medio de las guerras y del caos, él escribía: el tiempo que se te ha dado es corto, úsalo bien. Eran dos hombres separados por 100 años, uno con toda la riqueza de Roma y el otro con todo el poder del imperio. Ambos llegaron a la misma conclusión vital: si tu vida es un imperio, tu mente es la capital. Séneca advirtió contra la tentación de perder el tiempo y Marco Aurelio pidió que actuáramos de forma inmediata. La gran diferencia entre tú y ellos no está en el tiempo en que a cada uno de nosotros o a ti con ellos te ha tocado vivir. Es mucho más simple. La diferencia está en cuáles son o cuáles eran las distracciones. Hoy, el tirano que te condena a muerte no es Nerón, ni los enemigos en el campo de batalla. Es la avalancha de información que te convence de que todo es urgente. Excepto vivir bien en este instante en particular. Te mete en prisa, y la prisa en el fondo es miedo. Miedo a perder, a no llegar, a no ser suficiente. Miedo. Pero lo irónico es que cuanto más corres, más te alejas de ti mismo. Respiras sin sentir el aire que entra en ti. Miras sin ver y oyes sin escuchar. ¿Cuántas veces has pospuesto la felicidad real? La has retrasado. Has retrasado la conversación que tienes pendiente o el descanso que sabes que te es necesario mientras esperas que llegue ese mítico mañana, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, cuando esté de vacaciones. Nos creemos libres porque podemos elegir muchas cosas, pero no sabemos elegir la verdaderamente importante, que es una sola: la paz interior. En un mundo enfermo de prisa, la paz es una revolución silenciosa. El tiempo que se te ha dado es corto. Úsalo bien, decía Marco Aurelio. No dediques tiempo a la ira, al odio, a la envidia o al miedo al que dirán. Yo, personalmente, no quiero ser un ejemplo de velocidad. Quiero ser un escándalo de calma. No me interesa tener más. Me interesa necesitar menos. Y cuando menos necesito, más fácil me resulta encontrar serenidad. Y eso me permite mirar hacia los lados, agradecer lo que tengo y aceptar lo que fue. Y mientras el mundo grita más rápido, yo elijo susurrar más despacio. Porque creo que cuando vas despacio ves cosas que otros no ven y escuchas cosas que otros no oyen. Y descubres que lo esencial siempre estuvo ahí, esperándote. La lentitud no es debilidad, es dominio, control. Y cuando empieces a practicarla, será entonces, y solo entonces, cuando entiendas
que vivir deprisa es morir antes. Que la calma no te aísla, te centra, y que el tiempo no se te escapa, te enfoca. Cuando aprendes a detenerte, lo primero que descubres es que el mundo no se cae. Poco después, descubres que has vuelto a encontrarte. Y finalmente, que puedes elegir. Desde los foros de la Roma imperial, Séneca te grita que dejes de esperar al mañana y dejes de malgastar el día de hoy. Desde las frías tiendas de campaña, Marco Aurelio te dice que uses bien tu tiempo. Los dos te ordenan una única cosa: aprende a gobernarte. Controla todo aquello que puedas controlar: tu juicio, tu reacción y tu acción. Y hazlo ahora, en este instante. La virtud no debe esperar. Pero no termino aquí. Permíteme que te aporte otra visión y desde una perspectiva diferente. Mientras Roma ardía en ambición y sus emperadores luchaban por el control del mundo, en otro rincón del planeta nacía una filosofía que, sin embargo, no pretendía controlar nada. Un anciano llamado Lao Tzu enseñaba en la antigua China. Él no escribió cartas al poder ni meditaciones en el campo de batalla. Escribió versos sobre el vacío y sobre la importancia de saber fluir. Con una simplicidad radical, siglos después parecía responder a Séneca y a Marco Aurelio. Lao Tzu enseñaba que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en fluir. A una mente quieta, el universo entero parece rendirse. El sabio no compite con la corriente, la comprende y la sigue. Los romanos te enseñan a construir una fortaleza interior contra el caos. El chino te enseña a convertirte en agua, a ser tan flexible que el caos ya no pueda quebrarte. Lao Tzu te habla de la suavidad del agua que, sin gritar ni golpear, acaba moldeando la piedra. De la flexibilidad del bambú que se inclina con el viento, pero nunca se quiebra. A primera vista parecen opuestos entre ellos. Roma habla de una acción firme y China de un flujo suave. Pero ambos te llevan al mismo lugar, al centro de ti mismo. Inalcanzable para el mundo exterior. Los romanos te dicen: lucha por la virtud en el presente. El taoísta te dice: encuentra la quietud para que la virtud surja sin esfuerzo. Y tanto la disciplina romana de la voluntad como la disciplina china para aprender a fluir son ejercicios de desapego. Séneca te pide que te desprendas de la esperanza inútil y Lao Tzu te pide que te desprendas de la fuerza inútil. El destino del hombre no está en la conquista, sino en el dominio de su propia alma, y para lograrlo necesitas silencio. La quietud interior, el silencio interior, es el verdadero centro del poder humano. A veces nos enseñan que la calma es pasividad o que detenerse es perder el tiempo, que reflexionar es dudar demasiado, pero es justo
lo contrario. Reflexionar es recuperar la claridad. Solo desde la quietud y el silencio interior encontrarás claridad y podrás empezar a dudar. Y dudar es el primer paso hacia la sabiduría. Necesitas silencio frente a la corriente de urgencia digital de hoy en día. En ella solo hay ansiedad. Tú piensa en usar bien tu tiempo y en dejar de luchar contra él. No hay mayor rareza que vivir en paz. Ser calmado hoy no es un capricho, es de hecho el acto de rebeldía más grande que puedes emprender. Vivimos sitiados, rodeados de un montón de diferentes estímulos que compiten por ocupar tu mente y exigen tu atención. Vivimos en un mundo que te grita que el silencio es vacío y que la lentitud es debilidad. ¡Mentira! Es mentira. El silencio no es vacío. El silencio es donde tu alma por fin respira. Séneca lo sabía y buscaba transmitirlo en el palacio. Y Marco Aurelio lo entendió mientras se congelaba en la frontera. Lao Tzu lo sintió mientras meditaba debajo de un árbol. Con lenguas distintas, los tres te dan la misma orden. El verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en dominar tu propio espíritu. El mundo te quiere arrastrar, te quiere en su corriente, te quiere reactivo y te quiere sin pensar. Pero a veces lo más fuerte es no dejarse arrastrar, quedarse quieto. Quizás esa es la lección que nos falta hoy. Buscar el silencio, aprender a pensar antes de responder, a caminar despacio para poder por fin ver el camino, a respirar antes de decidir. Y no se trata de aislarse, sino de reaparecer más consciente. Es algo que sin duda te va a hacer diferente. En un mundo que corre sin saber a dónde, ser diferente es empezar a ser libre. Bendita rareza la de buscar el silencio. La gran lección de este viaje milenario no está en Roma ni en China, está en ti, en el rincón más privado de tu mente y allí donde nadie te ve. Y está en la calidad de ese instante, cómo respiras, qué decides pensar, cómo tratas a los demás cuando el mundo te está exigiendo correr. Séneca, Marco Aurelio y Lao Tzu no se conocieron, pero su mensaje final es un auténtico grito de guerra. La paz no se busca fuera, se cultiva dentro. La serenidad no es un regalo del destino, es la disciplina más dura del alma. Recuerda lo que escribió el emperador en su cuaderno. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y Séneca gritó: no es libre quien está esclavizado por sus deseos. Hoy yo te añado una última pieza. No es sabio quien corre sin escuchar su propio silencio. La lentitud no es rendirse, es recuperar el control. Cuando eliges la calma, no te alejas del mundo, te acercas a tu verdad.
a la de la naturaleza, a la de las personas y a la tuya. El ruido busca imponerse y vaciarte. El silencio, en cambio, se ofrece para llenarte. Y en ese ofrecimiento reside su fuerza. Por eso, en un mundo enfermo de velocidad, la lentitud y la quietud son tu mejor medicina. No te concentres en tener más. Concéntrate en necesitar menos. Porque cuanto menos necesitas para estar en paz, más libre eres. El mensaje de este viaje no es antiguo, es urgente. Hoy te invito a comenzar tu revolución silenciosa, la de tu transformación total. Respira, agradece, suelta, vive sin prisa y disfruta lo que vives. Vive dando a tu alma el sitio que sabes que le corresponde. Cierra tus ojos, aunque solo sea por unos segundos, y escucha. El silencio, si lo dejas entrar, te dirá algo que los sabios ya sabían hace siglos. El universo entero se rinde ante una mente en calma. Adelante, siempre adelante.